Hay libros que guardan secretos, y hay libros que no esperan a ser leídos. Este es uno de esos libros. Uno que escribe solo, con tinta invisible, narrando historias que aún no han ocurrido, pero que inevitablemente sucederán. Clara pensó que solo había comprado un libro antiguo en una feria, un tesoro olvidado entre polvo y tiempo. Pero esa noche, el libro comenzó a escribir por sí mismo, revelando crímenes futuros y sombras que acechan desde el presente. ¿Podrá Clara detener lo que está escrito? ¿O está condenada a ser protagonista de un relato que escapa a su control? Prepárate para adentrarte en una historia donde las palabras son más que tinta. Son destinos que se entrelazan, verdades que se revelan y un poder que solo la valentía puede desafiar. Bienvenido a El libro que escribe solo. Capítulo 1. El hallazgo en la feria. Aquella tarde, el sol comenzaba a desvanecerse tras las viejas torres del centro y la feria de antigüedades se extendía como un laberinto polvoriento entre callejones estrechos. El lugar estaba cargado de aromas extraños: madera añeja, papel húmedo, incienso barato que ardía sobre bandejas oxidadas. Entre los pasillos repletos de relojes rotos, espejos manchados y muñecas sin ojos, Clara caminaba sin rumbo fijo, guiada más por un vago anhelo de escapar de su rutina que por verdadero interés. Sus pasos se detuvieron frente a un pequeño puesto casi oculto tras una lona raída. Un anciano enjuto, de barba gris descuidada y mirada huidiza, acomodaba montones de libros antiguos en estanterías improvisadas. Ahí, entre volúmenes encuadernados en cuero agrietado y tapas carcomidas, algo llamó su atención. Era un libro de tamaño mediano, cubierto con un forro negro tan liso que parecía absorber la luz. No tenía título, ni autor, ni fecha. Solo un extraño relieve, casi imperceptible, adornaba el centro de la tapa. Un círculo con símbolos diminutos que Clara no pudo reconocer. Cuando preguntó el precio, el anciano la miró como si dudara en contestar. Al final, con un gesto brusco, le dijo que podía llevárselo por unas pocas monedas. No le ofreció bolsa ni envoltorio, simplemente lo colocó entre sus manos con tal urgencia que Clara sintió un leve escalofrío. Al marcharse, volteó una última vez y descubrió que el hombre había desaparecido tras la montaña de libros, como si nunca hubiera estado allí. De regreso a su departamento, Clara no podía dejar de acariciar la superficie del libro. Parecía casi cálida al tacto, vibrante, como si albergara un tenue pulso. Al llegar, dejó sus llaves sobre la mesa, se quitó el abrigo y encendió la lámpara del salón. Con un suspiro ansioso, se acomodó en el sillón y abrió la tapa con cuidado reverencial. Para su sorpresa, el libro estaba completamente en blanco. Hoja tras hoja, el papel amarillento se extendía sin una sola palabra. Un vago desencanto la invadió, pero al mismo tiempo algo en su interior se sintió intrigado, como si aquel vacío estuviera aguardando. Incapaz de resistir, colocó el libro en su mesa de noche antes de acostarse, prometiéndose revisarlo con más calma al día siguiente. Esa noche, sin embargo, no durmió bien. Tuvo sueños extraños, fragmentos confusos donde veía letras que se formaban solas, corrían por las paredes y terminaban incrustándose en su piel. Despertó varias veces con el corazón acelerado, empapada de sudor, convencida de haber escuchado un susurro junto a su oreja. Pero cuando encendían la luz, no había nada. Al amanecer, aún aturdida, se sentó en la cama y extendió la mano hacia el libro, incapaz de ignorar un presentimiento que le hormigueaba en el estómago. Al abrirlo, casi dejó escapar un grito. Ya no estaba vacío. Las primeras páginas ahora estaban cubiertas por párrafos perfectamente delineados, escritos en una letra idéntica a la suya, aunque juraría no haber escrito jamás ni una sola palabra allí. Con manos temblorosas, empezó a leer. A medida que avanzaba, el color se le escapó del rostro, pues el texto describía con un detalle minucioso cada paso que había dado el día anterior, desde el instante en que se despertó, pasando por la feria y el puesto del anciano, hasta el momento exacto en que había apagado la lámpara antes de intentar dormir. Con un nudo helado en la garganta, Clara comprendió que algo había empezado aquella tarde en la feria, algo que,
Sin darse cuenta, había invitado a entrar en su vida cuando aceptó llevarse aquel libro que ahora la observaba con muda expectación desde sus páginas recién escritas. Capítulo 2. La primera escritura. La mente de Clara divagaba en un torbellino caótico mientras el libro reposaba abierto sobre su regazo. Sus ojos recorrían una y otra vez aquellas líneas, como buscando un error, una trampa, o tal vez el indicio de una broma macabra. Cada palabra estaba plasmada con la misma caligrafía redonda y algo apretada que usaba en sus diarios personales, aunque nunca, estaba absolutamente segura, había llenado esas páginas. Su respiración se volvía entrecortada al releer el pasaje que describía su paso por la feria, el anciano, el frío que sintió al tocar el libro y hasta el ligero tirón en su hombro izquierdo al cargar la bolsa con el resto de las compras. Era como si alguien hubiera estado a su lado, anotando cada mínimo detalle, o peor aún, como si ella misma lo hubiese escrito en un trance del que no guardaba el menor recuerdo. Decidió cerrar el libro de golpe. El sonido seco del papel aplastado retumbó en la habitación silenciosa y un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Se levantó con brusquedad, casi arrojando el libro sobre la mesa del comedor, y fue directo a la cocina a preparar café, intentando convencerse de que todo tenía una explicación lógica. Quizá había comprado el libro semanas atrás, lo había olvidado, y aquella era alguna especie de crónica personal. Pero algo en su interior desechaba esa idea con un rechazo casi visceral. No. Ese libro había llegado a su vida apenas el día anterior. Lo recordaba con una nitidez cruel, como si el momento se hubiera quedado impregnado en su piel. Pasó el resto de la mañana tratando de distraerse con tareas insignificantes. Ordenó la alacena, limpió los vidrios de las ventanas, revisó viejas facturas. No obstante, su mente siempre regresaba al libro, que aguardaba silencioso en el comedor, como si supiera que ella volvería. Cuando el reloj marcó las 2 de la tarde, la tensión acumulada la obligó a rendirse. Con pasos insegures, se aproximó a la mesa, respiró hondo y abrió nuevamente el volumen. Las páginas seguían ahí, llenas de esa narración extrañamente íntima que la retrataba sin piedad. Pero ahora, al final del último párrafo, una nueva línea había aparecido. Una oración breve, sola, escrita en tinta un poco más oscura, casi fresca. Esta noche, algo ocurrirá en el callejón de las glicinas. Clara sintió el suelo hundirse bajo sus pies. El callejón de las glicinas estaba a apenas 2 cuadras de su departamento. Era un pasaje angosto, flanqueado por muros cubiertos de enredaderas violetas que liberaban un perfume dulzón en primavera. Un lugar tranquilo, casi siempre vacío. Tragó saliva y repasó la frase una y otra vez, como si pudiera borrar su significado. ¿Qué ocurriría ahí? ¿Y por qué el libro se lo advertía? Intentó convencerse de ignorarlo, de cerrar el libro y no volver a abrirlo jamás. Pero la semilla de la curiosidad ya estaba plantada, envenenando su sentido común. A lo largo de la tarde, cada vez que miraba el reloj sentía un latido ansioso en su pecho. Al caer la noche, su ansiedad se convirtió en una necesidad insoportable. Finalmente, cerca de las 11, tomó su abrigo, se enrolló una bufanda al cuello y salió a la calle, con el libro escondido bajo del abrigo como si fuera un talismán maldito que no podía dejar atrás. El aire estaba frío, cargado con esa humedad pegajosa que anuncia la lluvia. Las farolas emitían un resplandor mortecino que apenas lograba dispersar las sombras. Caminó sin mirar a los lados, apretando el paso hasta llegar al callejón. Allí el aroma de las glicinas resultaba casi nauseabundo en la penumbra. Avanzó unos pasos más y se detuvo, el corazón golpeándole el pecho con fuerza. No había nadie, solo el susurro del viento y el crujido ocasional de las ramas. Estaba a punto de reírse de sí misma por dejarse arrastrar por un libro que claramente era producto de algún trastorno mental, cuando un sonido la sobresaltó. Provenía del otro extremo del callejón, un leve sollozo, seguido de un murmullo casi imperceptible. Clara se tensó, aguzando el oído. Entonces vio a una figura, pequeña, encorvada, que parecía forcejear con algo en el suelo. Dio un paso hacia atrás instintivamente, pero la curiosidad la venció, y se escondió tras un pilar cubierto de enredaderas para observar mejor. Lo que vio la heló hasta los huesos. Bajo la luz amarillenta, un hombre de mediana edad sostenía a una mujer por el cuello, presionando con ambas manos mientras ella pataleaba débilmente. Clara escuchó un último jadeo, un murmullo ahogado, y luego un silencio absoluto.
La mujer dejó de moverse. El hombre permaneció inclinado sobre el cuerpo unos segundos más, antes de erguirse, mirar nervioso alrededor y desaparecer corriendo por la otra salida del callejón. Clara temblaba entera. Sus piernas amenazaban con ceder. El estómago se le revolvía con arcadas secas. Había presenciado un asesinato. Y lo peor, el libro lo había anunciado. Con manos torpes lo sacó debajo del abrigo y lo abrió ahí, mismo, bajo la tenue luz de la farola. Una nueva página había surgido, escrita con esa misma letra idéntica a la suya. Describía, con un macabro deleite, la escena que acababa de contemplar. El texto terminaba con una frase escalofriante. Ahora Clara sabe que el libro no miente, y esto es solo el comienzo. Con un grito ahogado cerró el libro de golpe. Su mente gritaba que corriera, que huyera de ese lugar, de ese objeto maldito, de la certeza terrible que acababa de hundirse en su pecho. Pero sus pies parecían clavados al suelo. En ese instante entendió, con la claridad brutal de quien contempla un abismo, que el libro la había elegido, y que lo que fuera que había comenzado no se detendría por mucho que ella lo deseara. Sin darse cuenta, abrazó el libro contra sí misma, como si temiera que algo pudiera arrebatárselo, y con pasos tambaleantes emprendió el regreso a casa, ignorando que a partir de esa noche su vida quedaría irremediablemente entrelazada con las páginas de esta historia que se escribía sola y que la estaba escribiendo a ella. Capítulo 3. El crimen anunciado. A la mañana siguiente, Clara despertó con un peso insoportable en el pecho como si hubiera dormido abrazada a una piedra fría. Tardó varios minutos en abrir los ojos del todo, intentando convencerse de que lo ocurrido la noche anterior no era más que un residuo de un mal sueño, un delirio febril alimentado por el cansancio y la sugestión. Pero al voltear la cabeza y ver el libro reposando a su lado en la almohada, abierto por la página donde se describía el asesinato que había presenciado, comprendió que la pesadilla era demasiado real. Sintió un impulso casi infantil de lanzarlo por la ventana, arrojarlo a la calle para que un auto lo aplastara o el viento se lo llevara lejos. Sin embargo, algo en lo más profundo de su mente, un temor visceral mezclado con un retorcido instinto de posesión, se lo impidió. En vez de eso, lo tomó con manos temblorosas y lo llevó consigo a la cocina, donde preparó café sin despegarle la vista, como si temiera que pudiera huir por su cuenta. Encendió la radio en busca de distracción. Sintonizó una emisora local que, en lugar de música, transmitía un noticiero. No tuvo que esperar mucho. La voz de la locutora, firme pero cargada de una tensión mal disimulada, informó que esa madrugada había sido hallado el cuerpo de una mujer estrangulada en el callejón de las Glicinas. Clara se quedó petrificada. Sintió el mundo desmoronarse en un instante como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Cerró los ojos y apretó el libro contra su pecho con tal fuerza que los bordes duros del lomo le lastimaron las costillas. Cuando los volvió a abrir, comprendió que su vida, hasta entonces tan monótona y predecible, había quedado irrevocablemente partida en dos. El resto del día transcurrió en un estado brumoso, casi irreal. Evitó minar el libro, aunque su sola presencia en la mesa del comedor parecía irradiar una energía inquietante, como un imán oscuro que atraía su atención a cada minuto. Revisó compulsivamente las cerraduras de puertas y ventanas, temiendo que el hombre que había visto pudiera saber somehow que ella era testigo. Pero una voz más profunda, más peligrosa, susurraba que el verdadero peligro no estaba fuera, sino dentro de su propio hogar, descansando plácido sobre esa mesa, aguardando a ser leído de nuevo. Cuando cayó la noche, Clara encendió todas las luces del apartamento. Ni un solo rincón quedó sumido en sombra. Sin embargo, esa iluminación artificial no logró disipar la atmósfera ominosa que se había instalado en el ambiente. Caminó de un lado a otro, sin rumbo, mordisqueando las uñas, lanzando miradas ansiosas hacia el libro. Finalmente, derrotada por el mismo impulso morboso que nos obliga a mirar un accidente automovilístico aunque sepamos que nos herirá, se sentó frente a él. Con un lento y tembloroso suspiro, abrió la cubierta. Las primeras páginas permanecieron iguales. Su crónica del día en la feria, la advertencia del callejón, la descripción del asesinato. Pero luego, con un vuelco en el estómago, Clara notó que había un nuevo capítulo escrito, titulado simplemente Lo siguiente. Sus ojos recorrieron la letra idéntica a la suya, leyendo palabras que parecían encenderse como brasas en su mente. El libro relataba con un detalle escalofriante cómo la policía comenzaría a investigar el homicidio y pronto llegaría hasta ella.
Hablaba de cómo su rostro había sido visto en las cámaras de seguridad cercanas al callejón, cómo un agente tocaría su puerta en apenas 2 días para hacerle preguntas y cómo ella tartamudearía, nerviosa, incapaz de ocultar la verdad. Cada oración destilaba una certeza ominosa, una premonición que no sonaba a simple posibilidad, sino a sentencia. Clara cerró el libro con brusquedad. El corazón le latía tan fuerte que sentía un zumbido en los oídos. Pensó en irse, huir de la ciudad, desaparecer por un tiempo, cambiar de nombre si era necesario. Pero apenas formuló esa idea, la descartó con un temblor involuntario. ¿Y si el libro también preveía su ida? ¿Y si de alguna forma ya estaba escrita y condenada a fracasar? De pronto le invadió una sensación espantosa de marioneta, como si unos hilos invisibles guiaran cada uno de sus movimientos, escritos con antelación en esas páginas siniestras. Esa noche durmió poco y mal. Soñó con letras negras danzando sobre su piel, formando palabras que luego se desprendían para flotar en el aire como insectos oscuros. Soñó con el hombre del callejón que aparecía en su cuarto con el rostro difuso y susurraba algo ininteligible antes de desvanecerse en una nube de tinta. Al despertar, notó que el libro estaba abierto sobre su almohada, aunque estaba segura de haberlo dejado en el comedor. La nueva página escrita la esperaba, y Clara, casi hipnotizada, volvió a leer la predicción de la visita policial, su respiración acelerándose hasta rozar el pánico. Transcurrió el día siguiente como un animal asustado, saltando ante cualquier ruido, cada vez que el teléfono sonaba o se escuchaban pasos en el pasillo del edificio. Al llegar la tarde, cuando creyó que quizás el libro se había equivocado, un golpe firme a la puerta la hizo casi desmayar. Espió por la mirilla y vio el uniforme azul. Sus rodillas flaquearon. El oficial, de semblante amable aunque atento, le explicó que estaban realizando preguntas a los vecinos del sector por la investigación del asesinato en el callejón. Clara intentó mantener la compostura, pero su voz tembló y sus manos se retorcieron con nerviosismo tal como el libro había anticipado. Cuando el policía se marchó, con la promesa de volver a contactar si tenían más preguntas, ella se dejó caer sobre el suelo frío, temblando sin poder evitarlo. Al mirar hacia el libro, abierto sobre la mesa con la misma quietud expectante de siempre, comprendió algo espantoso. Aquello no era simplemente un objeto maldito que escribía el futuro. Era como si estuviera diseñando su destino a medida que lo relataba, empujándola con suavidad demoníaca por un camino del que no podía apartarse. Y aunque una parte de ella gritaba que debía quemarlo, destruirlo, huir sin mirar atrás, otra más oscura y más poderosa se preguntaba qué escribiría al día siguiente, qué nuevo horror narraría, y por qué sentía, muy en el fondo, un hambre malsana por descubrirlo. Capítulo 4. Voces en la tinta. Durante los días siguientes, Clara cayó en una rutina febril, dominada por un extraño equilibrio entre el terror y una creciente fascinación. Cada mañana despertaba con el corazón agitado, giraba la cabeza para encontrar el libro sobre la mesa de noche, a veces abierto, otras cerrado, como si jugara con ella, y sentía un cosquilleo recorrerle la columna al pensar en lo que encontraría escrito. Intentaba resistirse a abrirlo, pero su voluntad se quebraba con una facilidad que la horrorizaba. Era como si el libro emitiera un leve murmullo que la llamara, o un aroma dulce que flotaba en el aire y la traía sin remedio. Esa mañana, luego de revolverse bajo las sábanas durante horas sin lograr volver a dormir, finalmente se sentó en la cama, con el cabello enmarañado, los ojos rojos de tanto llorar y el pulso desbocado. Extendió la mano temblorosa y tomó el libro. La cubierta negra se sentía más cálida que nunca, casi palpitante, como si tuviera un leve latido propio. Tragó saliva y lo abrió. Las nuevas páginas se habían llenado durante la noche con su caligrafía impecable. Cada trazo parecía brillar con un fulgor siniestro, como si hubieran sido escritas con tinta viva. Al leerlas, Clara sintió un nudo formarse en su estómago. Ahí se narraba que, esa misma noche, ella comenzaría a escuchar voces. No serían voces comunes, decía el texto, sino susurros salidos directamente del libro. Voces que no le hablarían en ningún idioma conocido, pero que aún así entendería con total claridad. El relato era tan detallado que Clara sintió náuseas. Describía su reacción exacta, cómo se taparía los oídos, cómo caería de rodillas suplicando que se callaran, cómo lloraría hasta quedar exhausta. Y al final del pasaje, en un párrafo separado, se leía una advertencia que parecía dirigida directamente a ella. No destruyas el libro. No puedes. Si lo haces, el silencio será aún peor que las voces. Dejó caer el libro con un alarido y se cubrió la boca para ahogar un sollozo. ¿Qué quería decir con que el silencio sería peor?
¿Qué clase de amenaza era esa? Sintió que el departamento entero se contraía a su alrededor, como si las paredes respiraran, reduciendo el espacio. Tuvo un arranque de desesperación y sin pensarlo, fue hasta la cocina, abrió el cajón de los cubiertos y tomó el cuchillo más grande que encontró. Regresó con paso frenético, se paró frente al libro abierto en el suelo y con un grito histérico lo levantó para hundirle la hoja. Pero en cuanto la punta del cuchillo tocó el papel, un dolor insoportable le atravesó el cráneo. Fue tan intenso, tan repentino, que soltó el arma y se llevó ambas manos a la cabeza, cayendo de rodillas con un gemido. El dolor no era solo físico, estaba acompañado por un coro de lamentos, de voces estridentes y quebradas que chillaban dentro de su mente, retorciéndose como insectos atrapados. No, no, parecieron susurrar, aunque en un idioma que no reconocía, cargado sin embargo de un significado tan claro como el agua. Cuando el cuchillo chocó contra el suelo y el contacto con el libro cesó, el dolor desapareció al instante, dejándola jadeando, sudorosa y con lágrimas en los ojos. Entonces comprendió con una claridad horrible que el libro no permitiría que lo destruyera. Se sintió un objeto ínfimo e impotente ante aquella voluntad que residía en la tinta. Una voluntad que, ahora lo entendía, era consciente de su presencia y de sus pensamientos. Por la tarde, exhausta, Clara se sentó en el sillón, abrazándose las piernas, intentando ignorar la presencia del libro sobre la mesa baja frente a ella. De vez en cuando lo miraba de reojo, esperando o temiendo que pasara algo, y pasaron horas en un silencio casi absoluto, roto solo por el lejano rumor del tráfico. Entonces, sin previo aviso, el silencio se llenó de un murmullo leve, como hojas frotándose entre sí. Se irguió, atenta, el corazón palpitante. El murmullo creció, tomó forma, y de pronto se transformó en una sinfonía de voces superpuestas. Algunas eran ásperas, otras suaves. Algunas parecían reír, otras gemir, y aunque no entendía el idioma, cada sílaba vibraba con un significado ancestral que se alojaba en su médula. Clara, creyó oír entre los susurros. Clara. La llamaban. Se llevó las manos a los oídos, pero eso no hizo más que amplificar las voces en su cabeza, retumbando en sus huesos. Se dobló hacia adelante, meciéndose como una niña enferma. Entonces sintió algo aún peor, una especie de alegría nauseabunda, una certeza que no provenía de ella, sino del propio libro, de esa cosa oculta tras la tinta que celebraba su tormento. No supo cuánto tiempo pasó así. Cuando los susurros se disiparon, quedando solo el silencio, Clara estaba tumbada en el suelo, empapada de sudor, con la boca seca y los músculos agarrotados. Respiró hondo, intentando calmar el temblor que le recorría el cuerpo. Lentamente levantó la vista hacia la mesa. El libro se había cerrado solo, como satisfecho tras alimentarse de su miedo. Con un estremecimiento, comprendió que aquello no había sido un simple ataque pasajero, había sido una demostración, una advertencia de lo que podía hacer con ella en cualquier momento. Cuando la noche cubrió la ciudad, Clara permanecía sentada frente al libro, sin atreverse a tocarlo. Sus ojos estaban enrojecidos, la mirada vacía. Sin embargo, por dentro, hervió un torbellino de pensamientos, preguntas, miedos, y algo que lo horrorizaba reconocer, una expectación perversa por saber qué escribiría la próxima vez. Sabía que al leerlo sufriría, que algo nuevo la atormentaría, que perdería otro pedazo de su cordura. Y aún así, comprendía que no sería capaz de resistir. Era como si la tinta hubiera entrado en su sangre, palpitando con cada latido, ansiando más palabras, más revelaciones, sin importar cuán terribles fueran. Y así, en la penumbra apenas rota por el parpadeo de la lámpara, Clara cerró los ojos. Intentó convencer a su mente exhausta de que durmiera, aunque sabía que las voces volverían. Sabía que el libro seguiría escribiendo, que seguiría llamándola, y que cada vez ella acudiría sin poder hacer nada para evitarlo, porque ya no se trataba solo de miedo. Ahora había algo peor creciendo en su interior, una necesidad malsana, un apetito oscuro que el libro había sembrado, y que estaba segura, algún día, la devoraría por completo. Capítulo 5. Los sueños escritos. La tercera noche después de escuchar por primera vez las voces, Clara despertó gritando. No recordaba el sueño exacto, solo fragmentos dispersos. Una habitación oscura, repleta de estanterías altísimas, libros sin título que la observaban con tapas abiertas como bocas hambrientas. Un reloj sin manecillas que latía como un corazón, expulsando chorros de tinta negra que chorreaban por las paredes. Y al fondo,
de pie sobre una montaña de hojas ensangrentadas, la silueta difusa de un hombre sin rostro que sostenía su libro entre las manos, murmurando palabras que se grababan con fuego en su mente. Cuando se incorporó en la cama, tenía la frente empapada en sudor y las uñas hundidas en la piel de sus brazos. Su corazón martillaba con tanta fuerza que temió que fuera a explotar. Encendió la luz con torpeza, respirando agitadamente, y entonces lo vio. El libro estaba abierto sobre su regazo. Ni siquiera recordaba haberlo traído a la cama, pero ahí estaba, descansando como un animal doméstico que hubiera trepado a su pecho a mitad de la noche. Sus páginas estaban cubiertas de escritura reciente. La tinta aún fresca despedía un aroma dulzón y metálico que le revolvió el estómago. Tragó saliva, con el temor casi infantil de que si cerraba los ojos, el libro se lanzaría sobre ella y envolvería su rostro como una garra. Pero era peor la curiosidad, esa sed morbosa que cada día crecía más dentro de su pecho. Bajó la vista y empezó a leer. Lo que encontró ahí no era un simple relato, era la transcripción exacta de su sueño. Cada rincón de la biblioteca imposible, cada sonido del reloj de carne, cada palabra del hombre sin rostro, incluso detalles que no recordaba conscientemente estaban ahí, descritos con una minuciosidad que la hizo estremecerse. Sintió que el estómago se le encogía como un papel arrugado. No se trataba solo de que el libro escribiera lo que sucedería. Ahora también se apropiaba de su subconsciente, saqueando sus sueños para plasmarlos en sus páginas. O peor aún, ¿y si en realidad el libro había implantado ese sueño en su cabeza para luego poder escribirlo? Si todo lo que experimentaba, incluso en su mente dormida, no era más que un capítulo dictado por él. Al llegar al final del texto, encontró algo nuevo, un párrafo añadido, un mensaje dirigido directamente a ella. Decía: «Pronto te será revelado el propósito. No temas a las palabras que vendrán, ni al fuego que se encenderá en tu interior. Ellas te completarán. Tú eres la pluma, nosotros somos la tinta». Sintió un escalofrío tan intenso que tuvo que cerrar el libro de golpe, pero aunque lo cerrara, las palabras seguían resonando dentro de su cráneo, enredándose como raíces negras. Tú eres la pluma. ¿Qué significaba eso? ¿Que estaba destinada a escribir por ellos? ¿O que ya lo estaba haciendo, sin saberlo, cada vez que dormía o respiraba? El resto del día fue un desfile confuso de horas muertas. Caminó por su departamento como un fantasma, incapaz de concentrarse en nada. Intentó leer otro libro, uno normal, una novela que había amado en la universidad, pero las palabras parecían difusas, incapaces de asentarse en su mente, y cada tanto su vista se nublaba y veía las letras reorganizarse en palabras siniestras que no existían en el texto original. Abandonó el intento, lanzando el libro al suelo con un sollozo. Miró a su alrededor, notando por primera vez cuán sombrío se había vuelto su hogar. Las cortinas permanecían siempre corridas, las bombillas parecían emitir un brillo enfermo, como si la luz misma estuviera contaminada, y en cada rincón casi podía jurar que había motas de tinta, diminutas manchas negras que se escurrían cuando trataba de enfocarlas. Por la noche, exhausta y temblorosa, intentó evitar dormir. Preparó café tras café, lavó los platos una vez más, incluso limpió el suelo de rodillas, restregando manchas que probablemente solo existían en su mente. Pero finalmente el cuerpo le exigió rendirse. Se dejó caer en el sillón, con la cabeza pesada, y antes de que pudiera luchar, el sueño la devoró. Soñó que estaba en un inmenso salón de espejos. Cada superficie reflejaba no su propio rostro, sino páginas cubiertas de palabras en su letra que se torcían, se movían, se deslizaban unas sobre otras. Al acercarse, vio que los espejos no solo mostraban textos, sino también mostraban a personas muriendo. Una mujer con el cuello roto en un hallecón, un niño que se ahogaba en una batera, un anciano que se arrojaba por una ventana con los ojos desorbitados. Y en el reflejo del espejo más cercano, Clara vio su propio rostro deformarse en una sonrisa torcida, mientras sus manos pasaban las páginas del libro entre las manos, murmurando palabras que se grababan con fuego en su mente. Despertó con un alarido gutural, tan agudo que su garganta se irritó inmediatamente. Las lágrimas le nublaban la vista. Tardó varios minutos en calmarse lo suficiente para darse cuenta de que el libro estaba, otra vez, abierto sobre su regazo. Con dedos rígidos, casi congelados, acarició la página recién escrita. Al hacerlo, la tinta pareció vibrar bajo su yema, como si respirara. No necesitó leer para entender que ahí estaban descritos todos los horrores de su sueño, probablemente con detalles que su mente ni siquiera había alcanzado a registrar. Algo dentro de ella se quebró entonces. Un pensamiento cristalizó con la contundencia de un martillazo.
Nunca más volvería a ser libre. Estaba atrapada en un ciclo macabro, donde sus sueños alimentaban al libro, y el libro alimentaba sus pesadillas, engordando cada vez más con su miedo, su curiosidad, su desesperación. Era un círculo perfecto, diseñado para mantenerla prisionera. Aún así, no pudo resistir la tentación de leer el último párrafo. Decía: «Pronto conocerás al siguiente. No temas y lleva tu rostro. Él te mostrará lo que viene después del final». Clara cerró el libro con suavidad, respirando de manera errática. A pesar del terror visceral que la atenazaba, algo dentro de ella, una chispa torcida, una brasa oscura, brilló con una expectativa malsana. ¿Qué significaba ese mensaje? ¿Quién era ese siguiente? ¿Cómo era posible que alguien tuviera su rostro? Se quedó ahí sentada, con el libro en el regazo, meciéndose lentamente, como si arrullara a un niño. Afuera, la ciudad dormía ajena a su tormento. Dentro del departamento, sin embargo, Clara sintió que la realidad misma se doblaba a su alrededor, preparándose para el siguiente acto. Y aunque todo su ser explicaba detenerse, no pudo evitar esperar con un nudo palpitante de anticipación la llegada de la próxima noche, del próximo sueño, y del próximo capítulo, que sin duda, aparecería para devorar un poco más de su cordura. Capítulo 6. El hombre con su rostro. Clara pasó todo el día siguiente sumida en un estado casi febril. Apenas comió, la idea de ingerir cualquier cosa le revolvía el estómago. Sus manos temblaban tanto que rompió una taza, cuyos fragmentos recogió con torpeza, cortándose sin sentir dolor real. Observó la sangre brotar con un interés apagado. Era un rojo tan intenso que por un momento creyó ver en ella diminutas letras negras, bailando como gusanos. Parpadeó y la ilusión desapareció, dejando solo la sangre que se escurría por su muñeca. El libro, mientras tanto, permanecía sobre la mesa del salón, cerrado. Pero esa calma era una farsa. Lo sabía tan vivo como siempre. Cada vez que pasaba cerca, sentía un leve cosquilleo en la nuca, como si le estuviera observando, susurrándole pensamientos que no llegaban a tomar forma. Cuando anocheció, Clara dejó que el cansancio la venciera. Ya no intentaba resistirse al sueño. De alguna manera entendía que lo inevitable terminaría por alcanzarla dormida o despierta. Así que cerró los ojos, con la respiración entrecortada, y se dejó caer. Se encontró caminando por un pasillo interminable. Las paredes parecían estar hechas de libros viejos empastados con piel agrietada. Cada lomo tenía inscripciones que no podía leer del todo. Las letras se torcían y retorcían cuando trataba de enfocarlas. Al avanzar, escuchó un leve murmullo, como hojas agitadas por el viento. Sin embargo, al prestar atención, comprendió que no eran hojas, eran voces. Susurrando su nombre una y otra vez en un coro que crecía, se multiplicaba, se convertía en un océano oscuro de sonido. Al final del pasillo había una puerta enorme, negra, con un picaporte metálico que semejaba a un ojo abierto. Al extender la mano, el ojo giró para mirarla. Sintió un relámpago de dolor en la sien, pero aún así empujó la puerta. Al otro lado encontró una sala circular iluminada por velas que chisporroteaban con llamas azuladas. En el centro, de espaldas a ella, estaba alguien que hojeaba un libro idéntico al suyo. Un estremecimiento de puro terror le recorrió la espina dorsal. Sin haberle visto el rostro, comprendió de inmediato que esa figura era ella. Con un hilo de voz apenas audible preguntó: «¿Quién eres?». La figura giró lentamente. El rostro era exactamente el suyo, pero la piel estaba demasiado tersa, los ojos demasiado brillantes, casi reptilianos. Y en la comisura de sus labios se dibujaba una sonrisa gélida que nunca había ensayado frente a ningún espejo. Cuando habló, su voz era idéntica, pero estaba hueca. Resonaba como si brotara desde el fondo de un pozo. «Soy la historia que aún no has escrito. Soy la palabra que se forma antes de tu pensamiento. Soy el final que crees temer,
pero que en realidad ansías con cada latido. Clara retrocedió un paso, tropezando. Sentía que sus pulmones no podían llenarse del todo. La otra Clara cerró el libro con un golpe seco y empezó a caminar hacia ella. Con cada paso, la luz de las velas titilaba, proyectando sombras imposibles por las paredes circulares. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, alzó una mano y le acarició el rostro. Su toque era frío como el mármol, pero dejó un ardor allí donde la piel fue rosada. Pronto, susurró, seremos una sola, y entonces escribirás la historia completa. El libro no será más un extraño, será tu voz, tu mente, tu cuerpo. Y cuando termines, ya no quedará nada de lo que fuiste. Clara intentó gritar, pero su garganta solo produjo un quejido ahogado. La otra le tomó la mano, la llevó hasta el libro que sostenía. Sin poder resistirse, sintió sus dedos cerrarse alrededor de la cubierta. Inmediatamente un torrente de imágenes la golpeó. Ciudades enteras reducidas a cenizas. Cuerpos amontonados como muñecos rotos. Bocas abiertas en gritos sin sonido mientras la tinta negra brotaba de sus ojos. En el centro de todo, estaba ella, sentada en un trono hecho de libros rotos, escribiendo frenéticamente en páginas interminables que se extendían por kilómetros. No, no quiero esto, logró gemir. Lo quieres, corrigió su doble, inclinando la cabeza con esa sonrisa de pesadilla. O el libro no te habría elegido. Él encuentra a quienes ya están rotos, a quienes tienen grietas profundas donde puede sembrarse. Y tú estabas lista, siempre lo estuviste. De pronto sintió un tirón violento como si la arrastraran hacia atrás por el estómago. Todo se disolvió en sombras que giraban, chillaban, reían. Despertó de golpe en su sillón, incorporándose tan bruscamente que casi cayó al suelo. Su corazón palpitaba como un tambor de guerra. Tenía la boca seca, los músculos doloridos. Pasó varios minutos intentando regular su respiración. Cuando finalmente se atrevió a mirar alrededor, vio que el libro estaba abierto sobre la mesa frente a ella. Había nuevas palabras cubriendo páginas y páginas con su caligrafía perfecta. Se acercó a leer aunque parte de ella suplicaba no hacerlo. Lo que encontró allí era una transcripción minuciosa de su sueño. Cada palabra, cada susurro, cada roce helado. Pero había algo más. El libro seguía avanzando más allá del sueño, describiendo cómo ella despertaría, leería esas líneas y sentiría un impulso incontrolable de continuar la historia con sus propias manos. Como hipnotizada, Clara vio cómo su cuerpo empezaba a moverse por sí solo. Sus dedos buscaron un bolígrafo sobre la mesa. Antes de darse cuenta, lo sostenía con firmeza, y la punta descansaba sobre una página en blanco. Trató de soltarlo. No pudo. Sus dedos parecían sellados al bolígrafo por un pegamento invisible. Luego su mano comenzó a moverse. Trazó una línea, luego otra, formando palabras que no eran suyas, aunque fluían a través de ella. La tinta salía demasiado negra, demasiado espesa, casi como si sangrara directamente de sus venas. El siguiente pasará por el espejo, escribió su mano contra su voluntad, y el reflejo será carne. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas. Quiso gritar, pero la voz se le quebró. Su muñeca dolía con un pulso ardiente, pero no se detenía. Escribía y escribía, la letra cada vez más inclinada, más retorcida, como si algo reptara por dentro de su piel. Finalmente el bolígrafo cayó. Clara quedó jadeando, exhausta, el alma temblando incontrolablemente. Miró las páginas llenas de aquellas profecías nuevas, aquellas promesas obscuras que brotaban como úlceras. Entonces comprendió con un frío absoluto que ya no había diferencia entre el libro y ella. Sus sueños, sus pensamientos, incluso su cuerpo eran ahora canales para algo mucho más vasto y antiguo, algo que sonreía desde detrás de cada palabra escrita. En el reflejo de la ventana vio a su doble observándola desde el otro lado del cristal, con esa sonrisa calma y los ojos brillando como carbones encendidos. La escuchó susurrar sin mover los labios. No temas,
Lo mejor del relato aún está por escribirse. Clara cerró los ojos y se llevó las manos al pecho, intentando detener el latido frenético de su corazón, pero sabía que ya era demasiado tarde para alguna salvación. El libro había encontrado en ella un hogar definitivo, y ahora, con cada página nueva, ella misma se borraba un poco más, hasta que finalmente solo quedaría la historia y el monstruo que la escribía. Capítulo 7. El espejo abierto. Esa mañana amaneció con un silencio antinatural. Ni siquiera el ruido lejano de la ciudad, bocinas, pasos, conversaciones que se filtraban desde la calle, parecía existir. Clara se sentó en el borde del sillón con los ojos abiertos como platos, abrazando sus rodillas. La noche anterior, tras el último episodio de escritura involuntaria, había permanecido inmóvil durante horas, temiendo moverse, temiendo siquiera respirar demasiado fuerte, como si eso pudiera provocar que su propio cuerpo la traicionara de nuevo y comenzara a escribir sin permiso. Cuando por fin se levantó, se arrastró hasta el baño. Necesitaba verse en el espejo. Había algo enfermizamente urgente en confirmar que seguía siendo ella, que su rostro aún le pertenecía. Al encender la luz, el reflejo apareció. Pálido, con ojeras tan pronunciadas que parecían golpes. Su piel estaba demasiado tensa, casi translúcida, y bajo la superficie notó leves pulsos oscuros, como si algo reptara allí dentro. Tragó saliva. Levantó una mano temblorosa y tocó el vidrio frío. Su reflejo imitó el gesto, pero justo en el instante en que sus dedos se posaron en la superficie, el reflejo sonrió con una sonrisa torcida que Clara sabía que ella no estaba haciendo. Retrocedió de inmediato, tropezando contra el lavamanos. El corazón le martillaba en los oídos. Sus ojos no podían apartarse del cristal. El reflejo la observaba con un aire sereno, paciente, casi burlón. Luego, sin aviso, la imagen en el espejo alzó una mano y deslizó un dedo por la mejilla contraria, abriendo un corte perfecto de donde empezó a brotar tinta negra espesa. Clara gritó. El reflejo seguía sonriendo mientras la tinta chorreaba, goteando como lágrimas obscenas. «¿Qué eres?», sollozó Clara, la voz rota. «Soy tú», dijo la imagen sin mover los labios. «O mejor dicho, soy lo que serás. Ven, Clara, cruza el espejo. Está abierto para ti». Entonces el cristal pareció ondular, como si fuera agua negra, invitándola a hundirse. Clara negó con la cabeza, retrocediendo hasta golpear la puerta del baño, pero el reflejo extendió un brazo largo, delgado, que atravesó la superficie del espejo con un leve susurro, como papel rasgado. Un dedo frío, viscoso, se cerró en torno a su muñeca. Clara gritó con todas sus fuerzas. Se debatió, pataleó, arañó, pero el brazo tiró de ella con una fuerza imposible. Sus uñas rasgaron la madera de la puerta intentando sujetarse, dejando surcos ensangrentados. En un latido final, el mundo a su alrededor explotó en un torbellino de sombras y fue absorbida dentro del espejo. Se encontró de pie en un lugar imposible, un corredor infinito con paredes hechas de espejos enfrentados que multiplicaban su figura hasta el horizonte. Cada reflejo mostraba una Clara ligeramente diferente. Algunas tenían los ojos completamente negros, otras tenían bocas costuradas con hilos de tinta, otras lloraban sangre, otras simplemente la observaban con una pena casi compasiva. Sintió que el estómago se le encogía hasta volverse un nudo duro y doliente. «¿Qué es este sitio?», preguntó con un hilo de voz que apenas reconoció como suyo. Una voz surgió de todas partes a la vez, rebotando en los cristales. «El umbral. El lugar entre tu mundo y el nuestro. Aquí las historias toman forma antes de nacer, y los autores se convierten en sus propias palabras». Caminó, sin saber muy bien si sus pies la llevaban o si era empujada por una voluntad ajena. Cada paso resonaba con un eco hueco como si anduviera sobre la carcasa vacía de algo que una vez estuvo vivo. A ambos lados los reflejos se movían con un leve retraso, como si estuvieran decidiendo si seguirla o adelantarse. Finalmente el pasillo se abrió a un salón circular idéntico al del sueño. Velas con llama azul eléctrico iluminaban un altar de piedra. Encima reposaba su libro, abierto, con las páginas agitándose como si respiraran.
Frente al altar, de espaldas a ella, estaba su reflejo, su doble, aunque ahora era diferente. Su piel estaba cubierta de palabras negras, tatuajes vivientes que se movían y formaban frases incomprensibles. El reflejo giró lentamente. Sus ojos brillaban como dos pozos de tinta hirviendo. Abrió la boca en una sonrisa imposible que se estiró hasta casi sus orejas. «Bienvenida, Clara. Ya no hay más puertas cerradas entre nosotras». «No quiero esto», susurró Clara, aunque la voz le falló. «Devuélveme mi vida». ¿Tu vida? El reflejo soltó una risa suave, casi musical, pero tan vacía que dolía oírla. ¿Qué vida, Clara? La abandonaste la primera noche que escribiste sin saberlo. Ahora eres nuestra escriba. Cada palabra que brota de ti alimenta este lugar. Cada historia que temes escribir se convierte en un ladrillo de nuestro templo. El reflejo extendió una mano manchada de negro. Clara quiso correr, pero sus piernas no respondieron. Sintió que algo la empujaba hacia adelante. El contacto con aquella mano fue como hundirse en agua helada. Un dolor lacerante le recorrió el brazo, subió por el cuello y la estalló detrás de los ojos. «Mira, Clara, mira lo que hemos tejido juntas». De pronto la sala se disolvió. Estaba de pie sobre una torre altísima construida de libros encuadernados con piel humana que se extendían hacia abajo por kilómetros. A su alrededor un cielo sin estrellas se revolvía en remolinos de tinta. Desde lo alto veía miles, millones de pequeñas figuras caminando en interminables filas, cargando libros iguales al suyo, con rostros vacíos, y cada paso dejaba un charco negro que se absorbía en el suelo hambriento. ¿Ves? Cada uno de ellos creyó que era único, que podía resistirse. Al final, todos escriben, y todos terminan por alimentar el relato interminable. Clara cayó de rodillas, las manos en el rostro, llorando con un dolor tan profundo que casi no podía respirar. «Por favor», jadeó, «déjame ir». Su doble se agachó frente a ella, levantándole el mentón con un dedo afilado. «No puedes irte, Clara. Ya eres parte del texto. El libro no solo escribe lo que sueñas, escribe lo que eres. Y cuando acabe contigo, empezará a escribir a través de otros, que leerán tu historia y abrirán sus propias puertas». El reflejo le acarició el rostro con delicadeza. Luego se puso de pie y caminó hacia el altar. Se detuvo junto al libro abierto y miró a Clara con una última sonrisa. «Ahora escribe, Clara. El siguiente capítulo aguarda». Y sin poder resistirse, con un grito ahogado, Clara se incorporó y caminó hasta el altar. Sus manos temblorosas tomaron una pluma que surgió del aire, un cálamo hecho con su propio hueso, manchado con sangre fresca. El libro se abrió en una página en blanco que pulsaba, viva, expectante. Mientras su mano empezaba a moverse, Clara comprendió con horror absoluto que la tinta que brotaba del cálamo no era solo tinta, era su propia esencia drenada con cada palabra. Cada frase escrita la despojaba un poco más. Con lágrimas cayendo sobre el pergamino, empezó a escribir sin poder detenerse, describiendo con precisión monstruosa la llegada del próximo lector, el próximo inocente que hallaría un libro abandonado en una feria de antigüedades, convencido de que no pasaría nada, que siempre tendría el control. Así el ciclo continuaría, así la historia seguiría viva, así el libro escribiría solo, para siempre. Capítulo 8. Voces entre las páginas. Clara despertó con la cabeza apoyada sobre el altar de piedra. Tenía la boca seca y un sabor ferroso le cubría la lengua. Cuando abrió los ojos, tardó varios segundos en comprender dónde estaba. A su alrededor, las velas azules parpadeaban con un ritmo casi respiratorio, iluminando las paredes cubiertas de espejos agrietados. Cada grieta parecía un pequeño ojo negro que la miraba con atención. Al incorporarse, un dolor agudo le recorrió la espalda. Había pasado quién sabe cuánto tiempo doblada sobre el libro, escribiendo sin detenerse. Miró sus manos. Estaban cubiertas de tinta seca, con vetas que se internaban bajo sus uñas y entre los pliegues de los nudillos, como raíces oscuras. Al volver la vista al libro, comprendió que había escrito decenas, quizás cientos de páginas nuevas, todas con su letra, todas con palabras que no recordaba haber pensado siquiera. Intentó cerrar el volumen,
pero las páginas se aferraron a sus dedos con una especie de electricidad estática que le erizó el vello de los brazos. El libro se resistía, latiendo suavemente bajo su palma. Entonces escuchó el susurro. «Clara». Era una voz infantil, temblorosa, que parecía provenir del interior mismo del papel. Se quedó helada. Inclinó la cabeza hacia el libro abierto, conteniendo el aliento. «¿Quién está ahí?», preguntó con un hilo de voz, casi sin atreverse a hablar. «¿Puedes oírme?», dijo otra voz, esta vez la de una mujer adulta, quebrada por el llanto. «Por favor, ayúdame. Estoy atrapada entre las palabras». Clara miró con horror las líneas recién escritas. Una de ellas comenzaba a deformarse frente a sus ojos. Las letras se descosían, se arremolinaban hasta formar un rostro que emergió tenuemente del papel, hecho solo de trazos negros. Era el rostro de una mujer demacrada, con ojos enormes que imploraban. Luego su boca se abrió y gritó sin sonido, antes de desmoronarse en letras sueltas que se hundieron otra vez en la página. Se llevó las manos a la cabeza, estaba mareada, el mundo giraba lentamente a su alrededor, mezclando el murmullo de las llamas con el coro distante que repetía su nombre una y otra vez. Cuando volvió a mirar el libro, vio que sobre la hoja siguiente se dibujaban siluetas pequeñas, miles, marchando en fila, cada una cargando un libro diminuto contra su pecho. Eran tan minúsculas que apenas distinguía detalles, pero podía notar que algunas lloraban, otras reían de forma desquiciada, y otras avanzaban con la cabeza agachada como bestias vencidas. El libro empezó a hablarle directamente, no con voces aisladas, sino con un susurro colectivo, un murmullo de incontables gargantas. «Nos escribiste aquí, Clara. Somos tus historias, tus criaturas, tus destinos cumplidos. No cierres el libro. Si lo cierras, nos condenamos a permanecer incompletos, y a ti, a quedarte con nosotros para siempre». Cerró los ojos con fuerza, intentando negar esa realidad, deseando volver a su habitual apartamento gris, a su cocina con platos sucios, a su sofá gastado. Incluso prefería sus pesadillas habituales antes que esta vigilia deformada. Pero cuando abrió los ojos de nuevo, seguía en el salón circular, con el altar y las velas. Sus rodillas se doblaron y cayó de bruces contra el suelo de piedra fría. El libro entonces pasó páginas por sí solo, como azotado por un viento invisible, hasta detenerse en un nuevo capítulo titulado con letras que parecían húmedas. Capítulo 8. Voces entre las páginas. Sintió un tirón en el estómago. Una fuerza la arrastró hasta quedar con el rostro sobre esas palabras. El texto empezó a crecer, elevándose como hilos de humo negro que se enroscaban y condensaban frente a ella, formando figuras humanoides. Una tras otra, esas sombras tomaron forma. Rostros reconocibles, cuerpos maltrechos, algunos eran viejos, otros jóvenes, algunos niños. Todos tenían miradas desorbitadas y todos sostenían libros iguales al suyo. Una anciana con el cabello cayéndole en mechones secos se adelantó. Sus ojos eran dos cuencas vacías de donde brotaban letras diminutas que goteaban al suelo y se esfumaban al contacto. «¿Crees que eres la primera?», le preguntó con voz hueca. «Antes que tú fuimos cientos, miles. Todos empezamos creyendo que podíamos controlar la historia. Al final, la historia nos controló». Otra figura, un niño con la piel agrietada como pergamino viejo, tiró del vestido de Clara. Cuando ella lo miró, él abrió su boca y salieron volando pequeños insectos hechos de frases enrolladas que se disolvieron en el aire dejando un leve olor a tinta fresca. «¿Puedes escribirnos libres?», imploró el niño, con voz infantil deformada por ecos distorsionados. «Por favor, escribe un final donde seamos felices». Clara quiso responder, pero su garganta estaba cerrada, como si tuviera palabras atoradas allí, rasgándole la tráquea. Se llevó las manos al cuello y tosió. De su boca cayeron pequeñas letras negras que reptaron por el suelo antes de fundirse con la sombra. «No puedo», gimió. «No sé cómo hacerlo». Las figuras empezaron a acercarse más, rodeándola. Algunas la tocaban suavemente, dejando manchas oscuras que ardían sobre su piel.
Otras simplemente lloraban en silencio, mirando sus propios libros, como si buscaran una página que les diera redención y no la encontrasen jamás. Entonces, de entre todas ellas, emergió su doble. Ya no era mero reflejo, sino algo sólido, palpable. Llevaba su rostro, pero su sonrisa era cruel y su mirada brillaba con inteligencia depredadora. Se aproximó con paso lento, casi felino, y se agachó frente a ella. ¿Lo entiendes ahora, Clara?, le dijo acariciándole el cabello con dedos que dejaban rastros de tinta. Cada historia escrita aquí crea un mundo nuevo, pero imperfecto, retorcido, doloroso. Y esos mundos necesitan alimentarse de más relatos para no colapsar. Así se mantiene viva la madeja impermeable. ¡Basta!, sollozó Clara. ¡Por favor, basta! No hay basta. Solo hay continuar. Escribe, Clara. Escribe hasta que no quede nada de ti. Y cuando hayas terminado, cuando tu libro esté completo, abrirás otro portal para alguien más. Así siempre ha sido. Clara cerró los ojos, las lágrimas surcando su cara sin control. Sintió como algo le colocaba otra vez el cálamo de hueso entre los dedos. Su mano se alzó temblorosa pero firme. La tinta empezó a brotar incluso antes de que el cálamo tocara el papel. Cuando por fin lo hizo, las palabras surgieron con una violencia casi gozosa, describiendo nuevas escenas que Clara no reconocía. Un hombre leyendo el libro en un tren nocturno, una mujer hallándolo entre los restos de una casa incendiada, un anciano encontrándolo en una tumba abierta, leyendo en voz alta mientras la tierra se removía. Las figuras a su alrededor observaron en silencio. Algunas parecían esperanzadas, otras horriblemente tristes. Todas dependían de cada línea que Clara escribía. Comprendió con una certeza espantosa que ahora era más que la autora, era la arteria principal por donde fluían esas existencias truncas, esos ecos hambrientos de realidad. Su doble satisfecha se incorporó y la contempló con una sonrisa casi maternal. Así está bien, Clara. Sigue escribiendo. Pronto serás como yo. Pronto no recordarás qué era el miedo, la culpa o el dolor. Solo la urgencia de narrar. Y créeme, esa es la forma más pura de existencia para nosotras. Clara sintió un último sollozo romperse en su pecho. Luego, en un temblor lento, algo dentro de su mente se quebró. Y en ese vacío recién abierto, las palabras comenzaron a fluir con más rapidez, más salvajes, más bellas y horribles a la vez. Así prosiguió el libro que escribía solo, con Clara como mera herramienta, su historia extendiéndose sin fin, un laberinto de tinta en el que cada nueva víctima sería tanto lector como prisionero. Y más allá del salón circular, entre los pasillos interminables de espejos, otras Claras aguardaban, preparando sus plumas, dispuestas a continuar la obra infinita. Porque una vez que el libro te elige, jamás termina la escritura. Solo se multiplican las voces entre las páginas. Capítulo 9. El lector invisible. Clara sintió que la tinta en sus dedos se espesaba como un barro pegajoso, pero no podía detenerse. Cada palabra escrita la drenaba un poco más, pero también le daba una extraña sensación de alivio, como si la liberara de algo invisible que la aprisionaba desde dentro. Mientras sus manos recorrían el papel, nuevas voces emergían, algunas susurrantes y otras desgarradas, mezclándose en un coro inquietante que parecía llenar la sala y a la vez oprimirla como una pesada manta. De pronto, el libro vibró en sus manos, y las letras comenzaron a cambiar, a reorganizarse con vida propia hasta formar una historia dentro de la historia. Clara leyó sin querer dejar de hacerlo, aunque cada línea que descifraba la empujaba más profundamente hacia un abismo oscuro. Era la historia de un lector. Un lector que jamás podría ser visto, invisible a los ojos del mundo, pero que existía como una sombra constante en la periferia de todas las miradas. Nadie sabía quién era ni de dónde venía, pero su presencia se sentía siempre, como un susurro en la nuca, una brisa helada que erizaba la piel. Este lector invisible tenía un poder peculiar.
Podía entrar en los libros que nadie más podía abrir, pero no para leerlos, sino para transformarlos. Tocaba las palabras, las cambiaba, las retorcía, y con cada gesto creaba un universo paralelo donde él era el único dueño, el único Dios. Nadie más podía intervenir, ni siquiera el autor original. Clara siguió leyendo, fascinada y aterrada a la vez. En la historia, el lector invisible había encontrado un libro muy parecido al suyo, uno que también escribía solo. Al principio había sido cauteloso, pero pronto comprendió que podía controlar la narrativa, manipular los hechos, reescribir los destinos y los personajes atrapados en las páginas. Pero cada cambio tenía un precio. Por cada realidad alterada, una grieta se abría en el tejido del mundo, y de esas grietas emergían criaturas oscuras, fragmentos de relatos que el lector no había previsto y que buscaban destruir el libro para liberar su caos. Mientras leía esas líneas, Clara sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Un susurro suave, como un aliento en su oído. Le dijo su nombre con una voz que no reconoció, pero que le resultó extrañamente familiar. Se giró de inmediato, pero no había nadie. Solo el reflejo distorsionado de sí misma en los espejos rotos que la rodeaban. El libro volvió a latir con fuerza, casi como un corazón agitado. Clara alzó la vista y vio que las letras en la página empezaban a formar otra figura. Un hombre alto, con ojos vacíos que parecían absorber toda la luz, su piel era translúcida como si estuviera hecho de sombras condensadas, y su sonrisa era una curva imposible que mostraba dientes afilados. Era el lector invisible. Y estaba ahí, dentro de las páginas, mirándola fijamente. Clara quiso apartar la mirada, pero sus ojos estaban pegados a aquella figura oscura que comenzó a avanzar lentamente hacia ella, y con cada paso el suelo parecía desvanecerse y el aire se volvía más denso, más pesado. Intentó gritar, pero su voz se perdió en un suspiro apagado. El lector invisible extendió una mano hacia ella y al contacto Clara sintió que su cuerpo se disolvió en tinta líquida, fluyendo hacia dentro del libro como un río negro y sin retorno. Dentro del libro, todo era confuso. El tiempo se doblaba sobre sí mismo, los espacios se mezclaban y las voces se multiplicaban hasta volverse insoportables. Entre ese caos, Clara descubrió que podía moverse, que su conciencia podía viajar entre las historias atrapadas en las páginas, observando a aquellos que habían sido leídos y olvidados, a los que aún luchaban por sobrevivir en ese mundo de palabras. Vio sus propios reflejos atrapados en capítulos que aún no había escrito, y comprendió que cada versión de sí misma estaba destinada a repetir este ciclo sin fin. Entonces, en lo más profundo del libro encontró una sala oscura, donde el lector invisible esperaba, sentado en un trono hecho de pergaminos y plumas rotas. Su sonrisa se amplió mientras la invitaba a sentarse a su lado, ofreciéndole el cálamo de hueso que ella había usado para escribir. ¿Quieres liberarte?, susurró con una voz que resonó en todo el libro. Toma el cálamo, reescribe tu historia, pero recuerda, cada palabra que cambies, cada destino que alteres tendrá consecuencias que no podrás prever. Clara tomó el cálamo con manos temblorosas y mientras la tinta negra fluía de nuevo, comenzó a escribir. Las palabras formaban un nuevo capítulo, uno que aún no existía, un futuro incierto donde quizá podría romper el ciclo y encontrar la manera de cerrar el libro para siempre. Pero sabía que cada línea escrita también podía traer más sombras, más voces atrapadas, más historias que exigirían ser contadas. En ese instante comprendió que el libro no solo escribía solo, también la escribía a ella. La moldeaba y la destruía, la atrapaba y la liberaba, como una marioneta en manos del lector invisible que esperaba paciente, siempre al acecho entre las páginas. Y mientras Clara escribía, la oscuridad se cerraba a su alrededor, y el susurro de nuevas voces se hacía cada vez más fuerte invitándola a continuar, porque en el libro que escribe solo, no existe el final, solo la eterna promesa de un próximo capítulo. Capítulo 10. La biblioteca de los olvidados. Cuando Clara alzó la mirada del libro, la sala de espejos se había transformado. Ya no estaba en aquel salón circular con velas azules ni en el pasillo interminable de reflejos distorsionados. Ahora se encontraba en una biblioteca gigantesca, infinita, cuyos estantes se perdían en la penumbra como una catedral sin techo.
El olor a papel viejo y cuero se mezclaba con una humedad casi palpable que hacía que sus pulmones se tensaran con cada respiración. Miles de libros, algunos tan grandes como mesas, otros tan pequeños que cabían en la palma de una mano, reposaban ordenados pero sin un sentido aparente, como si hubieran sido arrojados ahí por manos caóticas de 1000 autores desconocidos. Las lámparas colgantes iluminaban débilmente el pasillo entre estantes tan altos que su final desaparecía entre las sombras. Clara avanzó con cautela, sus pasos resonando en el suelo de mármol gastado. A cada lado etiquetas desgastadas con letras doradas indicaban títulos olvidados, historias perdidas, relatos que jamás habían sido terminados. En el aire flotaba un murmullo constante, un susurro colectivo que parecía emerger de las propias páginas, como si los libros respiraran y contaran secretos a quien quisiera escuchar. «Bienvenida a la biblioteca de los olvidados», dijo una voz detrás de ella. Se giró con rapidez para ver a una figura alta y delgada, envuelta en una capa oscura, cuyo rostro estaba oculto bajo una capucha profunda. «Este es el lugar donde reposan las historias que el mundo no quiso recordar, las palabras que no encontraron lector y las almas que quedaron atrapadas entre líneas sin destino». Clara sintió un escalofrío, pero también una inexplicable atracción. Esa biblioteca era a la vez aterradora y familiar, como un espejo roto que reflejaba fragmentos de su propia mente. «¿Por qué estoy aquí?», preguntó tratando de mantener la voz firme. «Porque escribes en el libro que escribes solo», respondió el extraño con calma. «Cada historia que agregas, cada capítulo que completas alimenta esta biblioteca, pero no todas las palabras tienen un destino feliz, ni todas las voces encuentran libertad». El extraño extendió una mano y señaló hacia un estante cercano, donde un libro pequeño con cubierta de cuero desgastado parecía palpitar con vida propia. Clara se acercó y tomó el libro con cuidado. Al abrirlo, vio que las páginas estaban en blanco, pero al tocarlo comenzaron a llenarse de tinta negra que formaba palabras, imágenes, recuerdos. «Ese libro contiene la historia de alguien que intentó resistirse, se negó a continuar la cadena, quiso cerrar el libro para siempre. Pero en esta biblioteca, el olvido es una prisión peor que cualquier historia maldita». Clara hojeó las páginas y vio escenas que reconoció vagamente. Una mujer que luchaba contra sombras que crecían desde sus propios pensamientos, un hombre que perdía su reflejo y con él su identidad, un niño que se convertía en palabra y desaparecía entre líneas. «¿Y qué pasó con esa persona?», preguntó con la voz apenas un susurro. «Se convirtió en parte del libro como tú. Su voluntad fue absorbida, su esencia destilada en tinta para nuevos relatos. Aquí no hay escapatoria, solo la eternidad de la palabra escrita». El extraño dio un paso atrás y levantó la capucha, revelando un rostro sorprendentemente joven pero marcado por cicatrices invisibles que parecían surcos de tinta seca. Sus ojos brillaban con un fuego sombrío, una mezcla de sabiduría y desesperación. «Soy el bibliotecario de esta prisión. He leído más historias de las que puedo contar. He visto a los escritores perderse en sus propias palabras, pero también sé que hay una manera de romper el ciclo, un camino escondido entre las letras que puede liberarte». Clara sintió una chispa de esperanza. Se aferró al libro en sus manos, sintiendo que su peso no era solo físico, sino el peso de miles de destinos cruzados. «¿Cuál es ese camino?», insistió. El bibliotecario sonrió con tristeza y señaló hacia una escalera que descendía hacia las entrañas de la biblioteca, un lugar donde la luz no llegaba y el silencio era absoluto. «Debes bajar a la cripta de las historias perdidas. Allí encontrarás el manuscrito original, el primer libro que escribió solo. Dentro está la clave para cerrar el ciclo. Pero cuidado, no todos los que bajan regresan, y aquellos que vuelven rara vez son los mismos». Clara tragó saliva y comenzó a bajar los escalones, cada uno resonando con voces que susurraban sus peores temores y sus deseos más profundos. La tinta parecía filtrarse en el aire, formando figuras espectrales que la rodeaban, susurrándole promesas y amenazas. Mientras avanzaba, recordó la mano fría que la había arrastrado al espejo, el cálamo hecho de hueso, las voces atrapadas entre las páginas y el lector invisible que la observaba desde la oscuridad. Todo convergía en esa biblioteca infinita, en esa búsqueda desesperada por la libertad que parecía estar siempre fuera de su alcance. Al llegar a la cripta, Clara vio un único atril con un libro gigantesco, cubierto de polvo y marcas antiguas. El manuscrito original la esperaba, sus páginas intactas y silenciosas. Con un temblor, extendió la mano para tocar la cubierta y en ese instante comprendió que no solo estaba tocando un objeto, sino la historia misma, la raíz de todo el horror y la esperanza entrelazados en aquel libro que escribía solo.
Clara cerró los ojos, preparándose para enfrentarse a lo que fuera necesario para romper la cadena y recuperar su vida, porque sabía que en esa biblioteca de los olvidados no solo restaban historias, sino también su destino. Capítulo 11. El manuscrito original. Clara permaneció de pie frente al atril en la cripta de las historias perdidas, con el manuscrito original frente a ella. Era un libro enorme, encuadernado en cuero negro que parecía absorber la poca luz que había en la sala. La superficie estaba desgastada, marcada por el tiempo y por algo más antiguo, como si cada cicatriz fuera una historia escrita en su piel. No había título ni indicios de autor, solo el aura de un misterio tan profundo que parecía contener el peso de todas las palabras jamás escritas y por escribir. La biblioteca había caído en un silencio absoluto, como si cada página de cada libro suspendiera su aliento en respeto o temor. Clara sentía el latido de su propio corazón resonando en sus oídos, un tambor insistente que la empujaba a tocar el libro. Sabía que una vez que sus dedos rozaran la cubierta, no habría marcha atrás. Con cuidado, apoyó la palma de su mano sobre el manuscrito. La piel del cuero estaba extrañamente cálida, como si el libro respirara. Un cosquilleo subió por su brazo, y de repente, las letras en la portada comenzaron a emerger, trazándose ante sus ojos con tinta líquida que se deslizaba como serpientes. El título apareció en letras doradas, brillando con una intensidad sobrenatural. El libro que escribe solo. Origen. Clara tragó saliva y abrió el libro. En la primera página un texto manuscrito surgió lentamente, como si las palabras se formaran frente a ella con vida propia. La caligrafía era distinta, antigua y elegante, pero con la misma tinta negra que la había atrapado desde el principio. Esta es la historia de cómo comenzó todo, el origen de la tinta que no se detiene, de las voces atrapadas en la palabra y de la maldición que se cierne sobre aquellos que osan leer más allá de lo permitido. Mientras leía, el mundo alrededor comenzó a disburarse. Las paredes de la cripta se desvanecieron, y Clara se encontró caminando en un bosque oscuro, con árboles tan altos que desaparecían en una neblina perpetua. El aire estaba cargado con el olor a humedad y tierra mojada, y una neblina densa se enroscaba entre las raíces como serpientes dormidas. En ese bosque, una figura apareció, un hombre con ojos grises y pelo silbado que parecía flotar alrededor de su rostro como una aura. Vestía túnicas de tela gastada y llevaba un cálamo de hueso colgado del cuello. Se presentó como el primer guardián del libro, el creador involuntario de la maldición. Todo comenzó con mi deseo de contar historias que nunca terminaran. Quise un libro que no solo narrara hechos, sino que los viviera, que evolucionara con cada lector y cada palabra leída. Pero no entendí que el poder de la palabra escrita podía convertirse en prisión. Clara escuchaba, fascinada y aterrada. El guardián le explicó que al crear el manuscrito original había imbuido en él una parte de su alma, un fragmento que mantenía vivo el ciclo de historias interminables. Cada lector atrapado se convertía en un capítulo más, una voz más que alimentaba el libro y lo mantenía vivo. Y el lector invisible, la presencia que la había seguido, era en realidad una manifestación de ese poder corrupto, un vigilante que aseguraba que nadie escapara de la red de relatos. Pero hay una forma de romper la maldición, continuó el guardián, aunque es peligrosa y costosa. Para cerrar el ciclo, alguien debe renunciar a la tinta que recorre por sus venas, debe sacrificar su historia para que todas las demás puedan ser libres. Clara sintió un peso enorme en el pecho. La idea de renunciar a su historia, a sus recuerdos, a sí misma, era aterradora, pero también sabía que seguir atrapada en ese ciclo era condenarse a una eternidad de tormento y escritura sin fin. El guardián extendió su mano, y en ella apareció una pluma antigua, hecha de una quilla negra y brillante. Con esta pluma debes escribir tu propio final, no un final cualquiera, sino el cierre definitivo que selle el libro para siempre. Pero ten cuidado, cada palabra será un precio y cada línea borrará algo de ti. Clara tomó la pluma, sintiendo el frío cortante de su superficie. El libro comenzó a girar a su alrededor, las páginas pasando a una velocidad vertiginosa, hasta detenerse en una hoja en blanco. Ahí, Clara colocó la pluma sobre el papel y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron de su mano como un río oscuro, contando su historia desde el principio, pero esta vez con un nuevo propósito, trazar una línea que no pudiera ser cruzada, un cierre absoluto. Mientras escribía, sentía como una parte de ella se desvanecía, memorias y emociones que se escapaban como tinta negra disolviéndose en agua. El bosque a su alrededor comenzó a disiparse, la cripta reapareció lentamente, y con ella el libro en sus manos. Pero esta vez, el manuscrito original estaba cerrado, sellado con un brillo que parecía definitivo. El guardián asintió con una sonrisa triste. Has elegido el camino del sacrificio, has liberado a todas las historias, a todos los atrapados, pero recuerda, Clara, que en el acto de escribir tu final, también has borrado parte de tu esencia.
El precio de la libertad es alto. Clara sintió que su memoria se desvanecía lentamente, que los bordes de su vida se borraban con cada segundo que pasaba. Sin embargo, una paz extraña le invadió, como si finalmente hubiera roto las cadenas invisibles que la ataban. Antes de perder la conciencia, vio una última frase que se formaba en el libro cerrado. Aquí termina el relato de quien escribió solo, y comienza la libertad de quienes leyeron. Y entonces, todo se volvió blanco. Capítulo 12. El despertar sin memoria. Cuando Clara abrió los ojos, la luz era tenue, filtrándose suavemente entre las cortinas de una habitación desconocida. El aire olía a libro viejo y a madera pulida, un aroma extraño que le resultaba vagamente familiar, pero inaccesible. Intentó mover las manos, sentir el pulso de la vida en sus venas, pero un vacío inexplicable se extendía en su mente, como si una niebla espesa hubiera borrado todo lo que alguna vez fue. Se incorporó lentamente, notando que estaba sentada en un sillón tapizado en terciopelo azul, rodeado por estanterías llenas de libros. No cualquier tipo de libros, sino aquellos con cubiertas gastadas, páginas amarillentas y títulos escritos en idiomas que no reconocía. Era una biblioteca pequeña pero acogedora, y en el centro había una mesa con una sola vela encendida, su llama parpadeando suavemente. Clara se levantó y caminó con pasos cautelosos, explorando ese lugar que sentía como un refugio extraño. No recordaba cómo había llegado allí, ni por qué. Su mente era un espacio vacío, donde solo persistía la sensación de una lucha reciente, una batalla contra sombras invisibles que ahora se habían disipado. En la mesa encontró un cuaderno cerrado, con la tapa decorada por un dibujo delicado de una pluma y tinta derramada, el símbolo inconfundible del libro que había dejado atrás. Al abrirlo, vio que estaba en blanco, excepto por una sola frase escrita con una caligrafía desconocida. No recuerdas, pero has pagado el precio. La tinta ha borrado tu historia, pero la vida comienza de nuevo. La frase resonó en su pecho como un eco distante. Clara intentó recordar algo, algún fragmento, pero solo encontró sombras que se desvanecían al intentar atraparlas. Sentía que su identidad era un puzzle desarmado, con piezas perdidas en un océano de niebla. Mientras reflexionaba, escuchó un sonido detrás de ella. Se giró para ver a un hombre joven, de rostro amable y ojos cálidos, que entraba en la habitación con una sonrisa tranquila. «Buenos días, Clara. Me alegra que estés despierta». «¿Quién eres?», preguntó ella, la voz débil y llena de incertidumbre. «Mi nombre es Leo», respondió. «He estado cuidándote desde que llegaste aquí». «¿Dónde estoy? ¿Qué pasó?», insistió Clara, incapaz de esconder la confusión. Leo la miró con paciencia y comenzó a explicarle que estaba en un lugar seguro, una especie de santuario para quienes, como ella, habían sido liberados del ciclo del libro maldito. Le contó que la maldición había sido rota, que las historias atrapadas en el manuscrito original ahora estaban libres, pero que el precio había sido su memoria, su pasado, borrados para que la tinta ya no pudiera reclamarla. «Eres libre, Clara», dijo Leo, «pero también estás vacía de recuerdos. Aquí tienes la oportunidad de escribir una nueva historia, una que tú elijas». Ella miró a su alrededor, a esos libros sin nombre, y sintió una mezcla de miedo y esperanza. ¿Cómo construir una identidad desde el vacío? ¿Cómo ser quien no recuerda ser? Pero en esa pregunta estaba también la semilla de una posibilidad, la promesa de un comienzo. Durante días, Clara exploró el santuario, ayudada por Leo y otros que, como ella, habían despertado sin memoria. Aprendió a confiar en los pequeños momentos, en la calidez del sol que entraba por las ventanas, en el sabor del té que le ofrecían, en las historias que otros le contaban sobre la vida fuera de aquel lugar. Sin embargo, en las noches, cuando el silencio envolvía la biblioteca y las sombras parecían cobrar vida entre los estantes, Clara sentía una inquietud profunda, una voz callada que intentaba emerger desde algún rincón olvidado de su mente. Fragmentos de sueños, imágenes difusas de un libro que escribía solo, de un lector invisible y de una tinta que quemaba el alma. Una noche, decidida a confrontar ese murmullo, se sentó ante el cuaderno en blanco y con la pluma que Leo le había dado, empezó a escribir.
No sabía qué palabras usar, no sabía qué historia contar, pero algo en su interior la impulsaba a llenar esas páginas vacías, a buscar una voz que todavía no encontraba. Las palabras comenzaron a fluir tímidamente, primero frases sueltas, luego párrafos, hasta que una narrativa empezó a formarse. La historia de una mujer atrapada en un libro mágico, de una maldición que se rompió con sacrificio y de una nueva vida que emergía de las cenizas del pasado. Clara estaba escribiendo su propia historia sin saber que era la única forma de recuperar los fragmentos de sí misma que todavía dormían en el olvido. Y mientras escribía, algo comenzó a cambiar en ella. La tinta parecía traer memorias fugaces, sensaciones olvidadas, como si las palabras no solo contaran su historia, sino también rearmaran su ser. Era un proceso doloroso y hermoso, un renacer entre la oscuridad y la luz. Clara comprendió entonces que aunque la tinta había borrado su pasado, la fuerza de su espíritu podía reconstruirlo capítulo a capítulo, palabra a palabra, y que la verdadera libertad no estaba en escapar de la historia, sino en decidir cómo escribirla. Así, en aquella habitación llena de libros sin nombre, con un cuaderno en blanco y una pluma en la mano, Clara comenzó a despertar, no solo a la vida, sino a la posibilidad infinita de reinventarse. Capítulo 13. Ecos en el vacío. Los días en el santuario transcurrían con una mezcla extraña de calma y tensión para Clara. Cada amanecer parecía traer una oportunidad de reconstrucción, pero también una sombra persistente que se colaba en sus pensamientos. La memoria, ese río que alguna vez había corrido con fuerza en su mente, ahora era un cauce seco y polvoriento, pero a veces, en las noches silenciosas, sentía que algún eco lejano resonaba entre sus neuronas, como un susurro casi olvidado que pedía ser escuchado. Leo continuaba a su lado como un guía paciente y discreto, ayudándola a explorar los límites de su nuevo mundo. Él le contaba historias de otros liberados, de aquellos que habían perdido su pasado para ganar la libertad, y de cómo cada uno había encontrado caminos distintos para renacer. Pero Clara sentía que su proceso era distinto, más lento y en ocasiones más doloroso. Una tarde, mientras revisaba una estantería repleta de libros antiguos sin títulos, encontró un ejemplar pequeño y polvoriento que parecía fuera de lugar. Su cubierta era de un cuero fino y desgastado, con un símbolo grabado en la tapa, una pluma cruzada con una daga. Algo en ese símbolo la hizo estremecer la piel. Lo tomó con cuidado y lo abrió. Para su sorpresa, el libro contenía páginas en blanco. Pero a medida que lo sostenía, letras comenzaron a aparecer, escritas con una tinta que parecía moverse, formando palabras, frases, hasta una historia que se desplegaba ante sus ojos. La narrativa hablaba de un lector invisible que observaba desde las sombras, un ente sin rostro que buscaba controlar las historias para mantener su poder intacto. Clara sintió que ese relato no era solo una ficción, sino un fragmento de algo mucho más profundo, un reflejo de la presencia que la había perseguido desde el comienzo de su pesadilla con el libro maldito. Movida por una mezcla de temor y determinación, Clara decidió que debía entender qué era ese lector invisible y por qué su sombra seguía presente incluso después de romper la maldición. Con Leo a su lado, emprendió la búsqueda de respuestas dentro del santuario y más allá. Preguntó a los otros liberados, exploró cada rincón de la biblioteca y consultó antiguos manuscritos que describían leyendas y maldiciones sobre libros que escriben solos y espíritus atrapados en tinta negra. Poco a poco se fue tejiendo una teoría. El lector invisible no era un simple espectro, sino una manifestación del poder mismo del libro, un guardián oscuro que sobrevivía a la destrucción física del manuscrito para proteger el legado de la tinta maldita. Una noche, Clara soñó con ese lector invisible. Lo vio sentado en un trono hecho de páginas y sombras, sus ojos eran pozos sin fondo y su voz un susurro que retumbaba en el vacío. «No puedes liberarte tan fácilmente», le dijo. «La tinta es vida, y la vida necesita historias para existir. Aunque hayas cerrado el manuscrito original, quedan fragmentos de tinta en tu alma. Y yo soy el eco que no muere». Al despertar, Clara sintió el frío de ese mensaje clavado en sus huesos. Comprendió que el verdadero reto apenas comenzaba. No bastaba con cerrar el libro y sacrificar su memoria. Debía enfrentarse a ese lector invisible, a la sombra que acechaba entre las palabras y que ahora buscaba reclamarla de nuevo. Decidió entonces usar el cuaderno que había comenzado a llenar para crear una historia diferente, una que pudiera atrapar al lector invisible y liberarla para siempre. Cada palabra era una trampa, cada frase un escudo y cada capítulo un campo de batalla. Clara escribía con furia y precisión, con la pluma que sentía cada vez más como una extensión de su propia voluntad. Leo la acompañaba, ofreciendo apoyo y recordándole que aunque el pasado estuviera perdido, su presente y futuro aún podían ser escritos con libertad.
Juntos trazaron un plan para encerrar al lector invisible dentro de la propia historia que Clara estaba escribiendo, creando un laberinto de palabras y símbolos que podrían contenerlo para siempre. Los días se transformaron en noches y las noches en días, mientras Clara luchaba contra el eco oscuro que amenazaba con devorarla. El santuario se volvió un campo de concentración de letras y emociones, un lugar donde la tinta no solo narraba, sino que también protegía. Finalmente, en un momento de claridad y agotamiento, Clara escribió la última línea de su relato trampa. Con un suspiro, cerró el cuaderno y sintió como una presencia se retiraba lentamente, como una sombra que se disuelve al amanecer. Aunque su memoria seguía fragmentada y su identidad en reconstrucción, Clara supo que había dado un paso decisivo hacia la verdadera libertad. El lector invisible ya no podía alcanzarla, al menos por ahora. La tinta que corría por sus venas era ahora una herramienta para crear su destino, no una prisión. Y en ese nuevo capítulo de su vida, Clara decidió que escribiría solo historias que ella quisiera vivir, y que ningún poder oscuro volvería a robarle la voz. Porque en definitiva, la tinta no era el enemigo, sino el lenguaje con el que cada alma puede contar su verdad. Así, en el silencio profundo de la biblioteca, entre páginas y recuerdos por venir, Clara comenzó a escribir su futuro. Capítulo 14. La encrucijada de las palabras. Con el lector invisible debilitado y atrapado en la red de palabras que Clara había tejido con tanta determinación, parecía que la calma había regresado al santuario. Pero Clara sabía que la batalla más difícil aún no había terminado. El vacío dejado por la pérdida de su memoria y el precio pagado por la libertad la mantenían en un estado de fragilidad constante. Una encrucijada donde cada decisión podía definir su destino para siempre. Cada mañana despertaba con la sensación de ser una extraña para sí misma, como si su propio cuerpo fuera un territorio desconocido que debía explorar y reclamar. Pero la pluma seguía en sus manos, un recordatorio tangible de que aún podía escribir, y con cada palabra reconstruir los fragmentos dispersos de lo que alguna vez fue y, más importante aún, construir lo que quería ser. Leo permanecía a su lado, un faro constante en la incertidumbre. Pero no solo era un acompañante silencioso. Él mismo guardaba secretos que poco a poco comenzaban a revelar una historia paralela, otra dimensión de la maldición del libro. Una tarde, mientras el sol caía y bañaba la biblioteca con un tono dorado, Leo le habló de una antigua profecía que hablaba de un libro eterno, un manuscrito que no solo escribía por sí mismo, sino que contenía la esencia de todas las historias y destinos posibles. Un libro que podía reescribir la realidad misma. El manuscrito original, explicó Leo con voz grave, fue solo el primer fragmento de ese libro eterno. Cuando cerraste el libro y pagaste el precio, liberaste muchas historias pero también activaste un ciclo más grande. Ahora, el verdadero libro eterno está despertando, y con él, la tinta que puede alterar el tiempo y la memoria. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de un poder que trascendiera el tiempo y pudiera manipular la realidad no solo era fascinante, sino aterradora. Si el lector invisible había sido solo una sombra, ¿qué monstruos ocultaba ese libro eterno? ¿Y qué papel debía jugar ella en esa nueva historia? Decidió que la única forma de enfrentar esa amenaza era conocer más, entender el origen de esa tinta viva y descubrir si existía alguna forma de controlar el poder en lugar de ser controlada por él. Junto a Leo, emprendió un viaje dentro del santuario hacia la Cámara de los Manuscritos Perdidos, un lugar al que solo pocos tenían acceso y donde se guardaban los textos más antiguos y peligrosos. El camino estaba custodiado por acertijos escritos en antiguos idiomas y símbolos que parecían cobrar vida, una prueba que solo podía superarse con la mente aguda y el corazón firme. Clara, aunque aún frágil, sintió como la determinación crecía en su interior, una llama que quemaba la incertidumbre y el miedo. Al llegar a la cámara, se encontraron con un libro gigantesco, cubierto por una capa de polvo dorado y encadenado con cadenas de plata que brillaban con un fulgor místico. Era el libro eterno. Las palabras grabadas en su cubierta parecían moverse, como si respiraran, y cuando Clara tocó el libro, sintió una corriente eléctrica que le recorrió el cuerpo, una conexión profunda que la unió con siglos de historias y destinos. Este libro, dijo Leo, contiene todas las posibilidades. Puede escribir futuros, borrar pasados y alterar el presente. Pero no es ni bueno ni malo. Su poder depende de quién lo maneje. Clara entendió entonces que tenía ante sí la oportunidad y el peligro más grandes. Podía usar ese poder para reescribir su vida y la de otros, para sanar las heridas de la memoria, o podía convertirse en otra víctima de la tinta perdida en un laberinto sin fin. Con una mezcla de miedo y esperanza, abrió el libro eterno y comenzó a leer.
Las páginas estaban llenas de espacios en blanco y palabras que parecían cambiar de lugar. Era un lienzo en blanco y un rompecabezas a la vez, un desafío para quien tuviera el coraje de tomar la pluma y escribir su destino. Mientras exploraba las posibilidades, Clara sintió que su esencia, fragmentada y dispersa, empezaba a entrelazarse con las historias del libro, que sus propias palabras podían moldear la realidad y que la tinta no solo era una prisión, sino también la llave de la libertad. Pero en lo más profundo del libro, una advertencia apareció escrita con letras rojas brillantes y palpitantes. Quien escriba para cambiar el destino, debe estar preparado para enfrentar el costo supremo. No todo final es un cierre, y no toda historia termina con un punto. Clara sabía que la encrucijada era real. Debía decidir si tomaría la pluma para reescribir su historia y la de todos, o si dejaría el libro cerrado protegiendo al mundo de un poder que podría destruirlo todo. En ese momento, comprendió que la verdadera historia apenas comenzaba, y que ella era la autora y protagonista de un relato que se extendía más allá del tiempo, donde cada palabra podía salvar o condenar, y la tinta que escribe sola era tanto una bendición como una maldición. Con el corazón firme y la mente despierta, Clara respiró hondo y con la pluma en la mano, se preparó para escribir el siguiente capítulo. Capítulo 15. La elección de la pluma. El silencio en la cámara de los manuscritos perdidos era casi absoluto, roto solo por el suave roce de las páginas que Clara pasaba lentamente, como si cada una contuviera el peso de un mundo entero. El libro eterno reposaba abierto sobre el atril central, irradiando un brillo tenue que parecía pulsar al ritmo de su propio corazón. En ese momento, Clara comprendió que no estaba sola, no físicamente pero sí en esencia. El poder contenido en ese libro era tan vasto y profundo que parecía tener vida propia, una voluntad que esperaba ser descubierta, desafiada o aceptada. La pluma que sostenía entre los dedos, la misma con la que había escrito su liberación y encarcelado al lector invisible, parecía ahora más pesada, cargada de energía y responsabilidad. Cada trazo que dibujaba podría cambiar no solo su destino, sino el de todos los que alguna vez habían sido atrapados en la tinta maldita, y quizás incluso el de quienes aún no habían nacido. Leo la observaba con respeto y cautela. Había en sus ojos una mezcla de esperanza y temor, consciente de que el siguiente paso podía ser decisivo para ellos y para el mundo entero. ¿Estás lista?, preguntó con suavidad. Clara cerró los ojos un instante, buscando en lo profundo de sí misma una respuesta que no dependiera de la memoria perdida ni del miedo al futuro. «No lo sé», confesó. «Pero sé que no puedo dejar que el libro eterno siga durmiendo esperando que alguien más lo use para sus propios fines». Sus dedos rozaron la superficie del libro, y un frío intenso la recorrió, como si el propio manuscrito eterno evaluara su intención. Cada palabra, cada emoción que emanaba de ella era absorbida, analizada. El libro no era solo un objeto, era un ente que respiraba, un universo infinito de historias y posibilidades. Comenzó a escribir. Al principio las palabras fluían con dificultad, como si la tinta fuera un río obstaculizado por rocas invisibles. Pero poco a poco la confianza fue creciendo, y con cada línea trazada, Clara sentía cómo se abrían puertas dentro de ella, fragmentos de su identidad que parecían renacer entre las letras. Narró la historia de su encuentro con el libro maldito, el sacrificio de su memoria, la liberación de las voces atrapadas y la sombra del lector invisible que aún buscaba reclamarla. Pero esa historia no era solo una crónica, sino un acto de desafío y creación, un puente entre lo que fue y lo que podía ser. Mientras escribía, el entorno comenzó a transformarse. Las paredes de la cámara se disolvieron en una niebla de tinta y palabras flotantes, y Clara se encontró caminando en un vasto paisaje hecho de letras, frases y relatos que se entrelazaban formando montañas, ríos y cielos de tinta líquida. En ese mundo intangible, la pluma brillaba como una estrella en su mano, y Clara sintió que podía moldear ese paisaje a voluntad, escribir no solo historias, sino realidades. Pero entonces, la voz del lector invisible resonó nuevamente, profunda y amenazante. «No puedes huir de mí, Clara.
Soy la tinta que fluye en tus venas, la sombra en cada palabra que escribes. Sin mí no habría historia, no habría vida. Ella se detuvo, sintiendo la presencia oscura acechando entre las líneas, intentando infiltrarse en su creación. No soy la tinta, ni la sombra, soy la autora de mi destino. Tú solo eres el miedo que intento superar. La batalla se desató en ese mundo de palabras, una lucha de voluntades plasmadas en tinta y pensamientos. Cada palabra que Clara escribía creaba barreras, portales, armas invisibles, mientras la sombra intentaba romperlas con miedos y dudas susurradas. El combate fue intenso, exhaustivo, pero Clara sabía que debía vencer, no para destruir al lector invisible, sino para integrarlo, para aceptar que la sombra era parte de su propia historia, un capítulo que debía aprender a leer y escribir de nuevo. Con un último trazo, escribió una frase poderosa: un pacto entre luz y sombra. Acepto que eres parte de mí, pero no te dejaré gobernar mis palabras ni mi vida. En ese instante la sombra se disipó en un remolino de tinta que se transformó en una pluma de luz, que Clara tomó y colocó junto a la suya. Dos plumas, una oscura y otra luminosa, unidas por un hilo invisible. El mundo de tinta y palabras se calmó y Clara regresó a la cámara sintiendo que algo profundo había cambiado en su interior. Leo sonrió comprendiendo que Clara había dado un paso que ningún otro liberado había logrado: la reconciliación con la tinta, la aceptación de la sombra y la creación de un equilibrio donde podía escribir su historia sin ser prisionera ni víctima. Pero la pluma luminosa también era un recordatorio. Con gran poder venía una gran responsabilidad, y que el viaje de Clara apenas comenzaba, porque escribir no era solo contar historias, sino vivirlas y protegerlas. Y mientras el libro eterno descansaba cerrado frente a ella, Clara sintió que por fin tenía la llave para abrir cualquier puerta y el valor para enfrentar cualquier capítulo que el destino decidiera poner en su camino. Con las dos plumas en la mano, Clara se levantó y con una sonrisa serena y decidida, pronunció en voz alta: «Esta es mi historia, y la escribiré con libertad». Capítulo 16. El epílogo de la tinta liberada. Después de la reconciliación con la sombra y la aceptación de la dualidad en su interior, Clara sintió cómo una nueva energía fluía por sus venas, un poder equilibrado que ya no la dominaba, sino que le servía como herramienta para crear y moldear su destino. Las dos plumas, la oscura y la luminosa, reposaban juntas en el atril del libro eterno, símbolos de un pacto personal que reflejaba la complejidad de su viaje. La tinta no era ni buena ni mala, sino el medio a través del cual cada alma podía escribir su verdad, enfrentando la luz y la sombra que habitan en todos. Pero la liberación no significaba un cierre definitivo. En el santuario, la vida comenzaba a moverse con un ritmo diferente. Otros liberados despertaban a su vez, algunos aún perdidos en fragmentos de memoria, otros ya escribiendo sus propias historias con nuevas plumas, y algunos buscando respuestas en aquel vasto océano de tinta y relatos infinitos. Clara comprendió que su misión no solo era personal, sino colectiva. El libro que escribía solo ya no la atrapaba. Ahora ella tenía la posibilidad de guiar a aquellos que aún se enfrentaban a la oscuridad, de enseñar que la tinta podía ser un puente y no una prisión. Una mañana, mientras el sol doraba las estanterías y el aire se llenaba del aroma a papel y madera, Clara caminó hacia la gran puerta del santuario. La abrió lentamente y salió al mundo exterior, un lugar que parecía nuevo, a la vez familiar y extraño. Las calles vibraban con la vida de miles de historias entrelazadas, relatos que nunca se habían contado y destinos que aguardaban ser escritos. Con la pluma luminosa en la mano y el corazón pleno de esperanza, Clara comenzó a escribir en su cuaderno, no ya para predecir crímenes ni para atrapar sombras, sino para crear futuros. Cada palabra era una semilla, cada frase una promesa. El libro que escribe solo ya no era un enemigo, sino un espejo que reflejaba la capacidad humana de reinventarse, de sanar y de encontrar sentido en el caos. En la distancia, el eco de una nueva historia comenzaba a tomar forma, un relato que sería contado 1000 veces con voces distintas, pero que siempre hablaría de una joven que desafió el destino, enfrentó a la tinta y eligió ser la autora de su propia vida. Y así
Con la tinta liberada y la pluma en la mano, Clara se adentró en el horizonte infinito, lista para escribir no solo su historia, sino la de todos aquellos que, como ella, buscan en las palabras la libertad y el poder de transformar el mundo. Porque al final, la verdadera magia no está en la tinta que escribe sola, sino en la voluntad de quien decide tomar la pluma y contar su verdad. El libro estaba abierto, el futuro en blanco, y Clara por primera vez podía escribirlo sin miedo. Gracias por escuchar esta audiopelícula. Si te gustó, suscríbete a Oído Cinemático y vive más historias que te harán imaginar sin límites. ¡Hasta la próxima!